El 2 de julio de 2026, el Vaticano declaró formalmente en cisma a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Excomulgó a 6 obispos, colocó a unos 750 sacerdotes bajo la misma sanción y advirtió que también los laicos que se adhieran formalmente al grupo quedan excomulgados. No estamos hablando de un rumor de sacristía, estamos hablando de una ruptura oficial dentro del catolicismo romano. Bienvenidos al Desvaticano. Hoy abrimos el expediente del cisma que Roma trató de evitar durante décadas y terminó certificando con sello, firma y amenaza de excomunión. Porque cuando una institución presume de unidad perfecta y de pronto tiene que expulsar una iglesia paralela con cientos de sacerdotes, la fachada ya no tiene grietas, tiene una puerta abierta de par en par. El detonante ocurrió el 1 de julio en Econe, Suiza, sede del seminario principal de la Fraternidad San Pío X. Durante una misa de 5 horas celebrada en una gran carpa, fueron consagrados 4 nuevos obispos sin mandato del Papa León XIV. Según Associated Press, asistieron unas 15.500 personas, muchas llegadas de distintos países y plenamente conscientes de que Roma había ordenado detener la ceremonia. Los 4 consagrados fueron Pascal Schriever, Michael Goldate, Michel Poinsinet de Cibri y Marc Hanapierre. El obispo Alfonso de Galarreta realizó las consagraciones y Bernard Feley participó como co-consagrante. El Vaticano los nombró uno por uno. Aquí no hay sombras, ni iniciales, ni el cómodo fuentes cercanas. Hay nombres, mitras y una desobediencia pública transmitida ante miles. León XIV había pedido a la fraternidad que cancelara las consagraciones por el bien de la unidad. El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se había reunido meses antes con el superior del grupo, Davide Pagliarani. Hubo advertencias, conversaciones y una última carta papal. La fraternidad siguió adelante. Roma habló, Econe respondió con 4 obispos nuevos. Al día siguiente llegó el martillazo. El decreto del 2 de julio, firmado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, declaró que Alfonso de Galarreta, Bernard Feley y los 4 recién consagrados habían incurrido en excomunión automática. La nota explicativa añadió que los ministros de la fraternidad debían ser considerados cismáticos y que los laicos que se adhirieran formalmente al movimiento también quedaban alcanzados por la sanción. Y Roma no se quedó en una regañina ceremonial. Declaró ilícitos los sacramentos administrados por esos ministros y afirmó que las confesiones y los matrimonios celebrados bajo su autoridad son inválidos. También exhortó a los católicos a no participar en sus celebraciones. En un día, familias enteras pasaron de creer que estaban dentro de la iglesia a descubrir que, según el decreto, estaban asistiendo a servicios de un grupo cismático. La dimensión no es pequeña. La propia fraternidad reportaba a finales de 25.482 miembros formales, 733 sacerdotes y 264 seminaristas de unas 50 naciones. Associated Press citó cifras más recientes de 751 sacerdotes, 6 obispos, 5 seminarios, 145 hermanos religiosos y 250 religiosas. El grupo calcula que entre 400.000 y 600.000 personas asisten a sus misas. Así que no estamos ante 4 ancianos discutiendo el latín dentro de una biblioteca. Estamos ante una red internacional de capillas, escuelas, seminarios y centros religiosos que durante años funcionó como una iglesia católica paralela esperando que Roma cediera primero. La historia comenzó en 1970, cuando el arzobispo francés Marcel Lefebvre fundó la fraternidad en oposición a las reformas del Concilio Vaticano II. Rechazaron cambios litúrgicos, el uso extendido de lenguas locales en la misa y el diálogo ecuménico e interreligioso. Su bandera fue la tradición. Su mensaje práctico fue este: Roma se modernizó demasiado y nosotros conservamos el catolicismo verdadero. En 1988, Lefebvre ya había consagrado 4 obispos sin permiso del Papa Juan Pablo II. Roma lo excomulgó y llamó cismático al acto. En 2009, Benedicto XVI levantó las excomuniones de los obispos sobrevivientes como gesto de reconciliación. Francisco permitió después que sacerdotes de la fraternidad escucharan confesiones. Décadas de acercamientos, permisos parciales y diplomacia clerical terminaron otra vez exactamente donde comenzaron, en la ruptura. Ahora viene la pregunta incómoda.
¿Qué clase de unidad espiritual depende de que una cadena burocrática autorice quién puede imponer las manos sobre quién? 5 horas de liturgia, vestiduras, incienso, báculos, fórmulas en latín y miles de asistentes. Pero faltó el mandato papal y de pronto la maquinaria celestial de Roma declaró que todo aquello producía cisma. Qué curioso, mucha ceremonia, pero la llave del cielo sigue guardada en una oficina. Primera acusación: el Vaticano ha construido una idea de iglesia cuya columna vertebral no es solamente Cristo, sino la sumisión institucional al pontífice romano. El decreto lo dice con claridad: rechazar prácticamente el primado romano constituye un acto cismático. Ahí está el corazón del sistema. La comunión se mide por obediencia a Roma, no por fidelidad comprobable al evangelio apostólico. La Escritura dice en primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, declara que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dice un pontífice, una curia, una genealogía episcopal, ni una licencia sellada en el palacio del dicasterio. Segunda acusación: la Fraternidad San Pío X tampoco representa una reforma bíblica. No rompió con el sistema sacramental, con la tradición elevada a autoridad, ni con la jerarquía sacerdotal. Lo que hizo fue copiar la misma maquinaria romana y ponerle un manual más viejo. No abandonó Babilonia, abrió una sucursal con misa en latín y afirmó que la oficina central había perdido el rumbo. Por eso este no es un combate entre el Evangelio y Roma, es una guerra civil entre dos versiones de Roma. Una dice: la tradición válida es la que administra el Papa actual. La otra responde: la tradición válida es la que nosotros congelamos antes del Concilio Vaticano II. Ambas pelean por la herencia institucional mientras la Biblia sigue preguntando: ¿dónde está escrito? Gálatas, capítulo 1, versículo 8, no manda conservar un evangelio por ser antiguo, solemne o romano. Manda rechazar cualquier evangelio diferente, aunque lo anuncie un ángel del cielo. Y Marcos, capítulo 7, versículo 8, denuncia a quienes dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. La antigüedad de un error no lo convierte en verdad, solamente lo convierte en un error bien archivado. Quede claro, el blanco de esta denuncia no es el católico de a pie que busca sinceramente a Dios, ora por su familia y quizá nunca ha leído un decreto canónico. El blanco es la jerarquía que convierte la conciencia de millones en rehén de sus pleitos de autoridad y los dirigentes rebeldes que arrastran a sus fieles detrás de otra estructura igualmente extrabíblica. El veredicto del Desvaticano es culpable. Culpable es Roma de vender comunidad espiritual, lo que en la práctica es disciplina vertical alrededor del papado. Culpable la fraternidad de presentarse como guardiana de la verdad mientras reproduce el mismo sacerdotalismo, la misma dependencia sacramental y la misma exaltación de la tradición humana. Se excomulgan entre ellos, pero ninguno ha sometido toda su estructura al tribunal final de la Escritura. El 2 de julio de 2026, Roma no resolvió una crisis, la certificó. 6 obispos excomulgados, cientos de sacerdotes declarados cismáticos y cientos de miles de fieles puestos ante una lección institucional. El decreto quiso cerrar una herida, pero terminó mostrando el hueso. Una iglesia que dice ser una no puede explicar por qué sus propios guardianes de la tradición terminan fundando otra Roma dentro de Roma. La salida no es escoger entre el Vaticano moderno y el Vaticano congelado en 1962. La salida es volver a Jesucristo, al Evangelio de la Gracia, al sacerdocio de todos los creyentes y a la autoridad suficiente de la palabra de Dios. Cuando Cristo es el fundamento, no hace falta besar el anillo de Roma ni pedir permiso a Écone para acercarse al Padre. Roma se partió, la fraternidad se rebeló y las excomuniones volaron como decretos imperiales, pero el Evangelio permanece. Que ellos discutan quién posee la llave del archivo. Cristo todavía dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Caso cerrado. No te vayas, que esto no para. En unos segundos arranca el próximo bloque aquí mismo. Quédate ahí, que seguimos.